Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la 8ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Como primer punto del día, solicito al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien en esta ocasión nos apoyará como secretario en la conducción de la reunión, informe del número de senadoras y senadoras presentes con el objeto de verificar si existe el quórum legal establecido para llevar a cabo nuestra reunión. Gracias, senadora presidenta. Informo que hay 6 senadoras y su servidor, por lo tanto hay quórum. Bendito entre las mujeres. Así es. Gracias, senador secretario. El siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día, por lo que solicito al senador secretario proceda a darle lectura. Claro, presidenta. Doy lectura al orden del día. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 7ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Cuarto, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes. 4.1 de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 4.2 de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 3º de la Ley de Migración, y 4.3 de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos Segunda, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción 4ª al artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. Quinto, pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios con relación a las caravanas de personas migrantes centroamericanas que han arribado a la frontera sur de México. Sexto, asuntos generales. Y séptimo, clausura de las reuniones. ¿Cuánto, presidenta? Gracias, senador secretario. Ahora le pido consultar en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Claro que sí. Someto a su consideración si es de aprobarse el orden del día que he leído. Las senadoras que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Bien. Se aprueba por unanimidad, presidenta. En consecuencia, queda aprobado el orden del día. A continuación, pasaremos a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 7ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, celebrada el 11 de diciembre del año pasado, la cual les fue remitida con anterioridad, así que, si se están de acuerdo, pido al senador secretario consultar si se omite su lectura. Claro que sí. Someto a la consideración de mis compañeras senadoras si es de omitirse la lectura del acta. Las que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Y se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura. Gracias, senador secretario. Ahora consulte en votación económica si es de aprobarse el acta. Sí, pregunto si es de aprobarse el acta de la 7ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Y se aprueba también por unanimidad, presidenta. Gracias, senador secretario. Aprobada el acta, siguiendo con el orden del día, pasamos a la discusión y, en su caso, aprobación de diversos dictámenes, los cuales les fueron enviados oportunamente vía electrónica y entregados en sus oficinas. A petición de esta comisión y a solicitud de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, abrimos un espacio para que nos presente su iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de protección integral de los derechos humanos de personas migrantes con discapacidad. Lo anterior, para quienes integramos esta comisión, podamos seguir discutiéndola y, en su caso, aprobarla en una reunión posterior.
Tiene la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Muchas gracias, senadora presidenta. Mire, la iniciativa es sencilla. De verdad yo me encuentro extrañada por la polémica que ha causado, porque México tiene una tradición histórica en cuestión de relaciones exteriores y principalmente de refugio a grupos en situación de vulnerabilidad, pero no solo eso. México es parte de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y eso nos obliga, como Estado parte, a realizar una serie de adecuaciones a nuestros marcos jurídicos y a nuestra política pública para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad. Hay una recomendación hecha por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, emitida desde el 2014 al Estado mexicano, referente a la adecuación de políticas migratorias para las personas que en el trayecto de la frontera sur a la frontera norte adquieren una discapacidad. Y les quiero leer algunas de las observaciones que hace al comité al Estado mexicano y que tienen 6 años sin cumplirse. Nosotros como Estado podríamos caer en una Corte Internacional de Derechos Humanos por no atender a estas observaciones, no solamente en la aplicación, sino desde la parte jurídica que estamos siendo omisos. El comité expresa su preocupación por la privación de libertad y abuso de migrantes con discapacidad intelectual y psicosocial en estaciones migratorias, la exigencia por las autoridades de requisitos mayores para la entrada al país de personas con discapacidad y la precaria atención de personas accidentadas por caídas del tren conocido como La Bestia. El comité urge al Estado mexicano para que designe espacios adecuados, accesibles y personal capacitado para atender a las personas migrantes con discapacidad en las estaciones migratorias. Revise y adecúe las directrices operativas del Estado derivadas de la Ley de Migración para asegurar la igualdad de trato de personas con discapacidad en la expedición de visas y permisos de entrada al país. Revise y adecúe los protocolos de atención a personas migrantes mutiladas durante su tránsito por México, a fin de que no solo se les proporcione el tratamiento médico de urgencia, sino también el relacionado con una adecuada recuperación y rehabilitación básica. Es decir, esta recomendación que está haciendo el comité es lo que estamos poniendo en la ley. Básicamente, miren, comentarles que una persona con discapacidad, una persona que adquiere una discapacidad, se enfrenta a uno de los retos más complicados de su vida, más aún cuando se encuentra en un lugar que le es ajeno, como en el caso de los migrantes que adquieren una discapacidad cuando van en su tránsito por México, un lugar en donde no está su familia, donde no está su círculo cercano, donde no es su patria, donde se siente sin ningún derecho y por ende la Organización de las Naciones Unidas ha emitido recomendaciones para que a las personas que adquieren discapacidades durante su tránsito por los países que les son ajenos se les dé la calidad de refugiados para que de esa manera ellos puedan recibir atenciones específicas que les son necesarias para continuar con su tránsito. Recordemos que estas personas no tienen como objetivo final México, su objetivo es otro país. Ellos se encuentran aquí por un tránsito y desafortunadamente por circunstancias de la vida se adquiere una discapacidad. Entonces, en ese sentido, el Estado mexicano está obligado y tiene esta recomendación parte para que se les dé esa facilidad y se les reconozca como refugiados si adquieren alguna discapacidad. Ojalá que la comisión, los integrantes, las integrantes tengan la conciencia suficiente de esta responsabilidad que tenemos como integrantes de la Convención en el Pacto Internacional y sobre todo de nuestras obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. A mí me gustaría mucho que si existe alguna renuencia, pues la pudieran también expresar aquí en público para que conociéramos cuál es el razonamiento que da negativa para que esta iniciativa pueda ser aprobada. Gracias, Presidenta, por permitirme el uso de la palabra. Muchísimas gracias, senadora Claudia Edith Anaya Mota. Bueno, hemos escuchado a la senadora Edith Anaya Mota con respecto a su la iniciativa que ella presentó en esta comisión y como ya se había dicho anteriormente, para quienes integramos esta comisión es importante seguir discutiéndola y en su caso aprobarla en una reunión posterior. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera…
Sí. Yo quisiera después A ver, tomar sí. la palabra sobre el tema. Bueno, ¿qué le parece si les damos la palabra a las demás senadoras y senadores y enseguida retomamos su caso? Sí, adelante. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeras y compañeros de la comisión. Nosotros hemos seguido a través de nuestros asesores y agradeciendo la apertura de la comisión y del secretario técnico de la comisión, el tema. A mí me gustaría que si la argumentación es de carácter financiero, pudieran comparecer las autoridades que están planteando una objeción, porque estamos hablando del punto 0,00002 de los migrantes, por una parte, y por otra parte, porque hay un conjunto de convenciones internacionales que hemos suscrito que nos llevarían a tener una condición de apertura diferente. Quizá pudiera haber alguna acotación, pero sí me parece que si el sustento esencial es de orden presupuestal, que las autoridades que nos están haciendo esa argumentación comparezcan, porque lo que no se vale es que utilicen a senadores que con la mejor buena fe reproducen los argumentos de los técnicos medianos, que lo que quieren de repente es quedar bien para cuidar un erario que ni siquiera va a ser afectado. Movilizar a 500 o 1000 elementos de la Guardia Nacional para que tengan actitudes represivas cuesta N pesos. Entonces, solo la respetuosa solicitud, y yo valoro mucho, presidenta, valoro mucho la disposición de retirar para que no tengamos que padecer un voto negativo que nadie quiere dar, pero que el lineazo es, no hay lana, entonces no se puede. No es cierto, hombre. Vamos a ponerle números a las cosas. Y si le ponemos números a las cosas, nos vamos a dar cuenta que no estamos hablando de enormes cantidades. Los migrantes que tienen alguna discapacidad y que logran llegar a México son unos héroes, hombre. Entonces, me parece que si la única sustentación para detener la votación o para poner en duda un posible voto afirmativo, que yo sé que es la voluntad y es la vocación de todos los legisladores, es presupuestal, que las autoridades que están diciendo eso vengan y nos lo digan y aguanten un debate en serio con números y con argumentos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes, por sus comentarios. Bueno, si hay alguna otra senadora y senador, adelante. Gracias, presidenta. A ver, estando totalmente de acuerdo con lo que manifiesta la senadora Paredes, sí me parece que no podemos dejar de asumir la responsabilidad que nos corresponde, porque no es el único tema en donde el argumento que dan es el presupuestal. Y si México asume una responsabilidad, un compromiso, y no solamente en los que ya ha suscrito en las convenciones o en la Convención para las Personas con Discapacidad, también pues el fenómeno migratorio es un fenómeno que llegó para quedarse y que no podemos estar excusándonos en un tema presupuestal para asumir los compromisos que México ha suscrito. Sí creo que es importante el que avancemos en que armonicemos nuestra legislación con los compromisos que ya se han hecho y que sin duda, digo, yo estoy viendo en el transitorio, pues ahí está el segundo, el que le gusta a la Secretaría de Hacienda. Entonces yo no veo cuál es el problema para que se pueda votar y se pueda apoyar este dictamen
porque lo que es un hecho es que sí se tiene que armonizar nuestra legislación. Y no creo que la Secretaría de Hacienda nos dé fecha de cuándo va a tener recurso disponible para que hagamos lo que nos corresponde hacer. Entonces yo exhortaría a que pudiéramos apoyar este dictamen, que se pudiera aprobar y que en el segundo transitorio, pues ya que en su momento vean los ajustes presupuestales que deba de hacer el Ejecutivo para que podamos cumplir con el compromiso que México tiene. Muchísimas gracias, senadora Reynoso. ¿Alguna otra persona? Adelante. Gracias, presidenta. Yo de igual forma, para respaldar pues la propuesta que ha hecho la senadora Claudia Anaya, creo que es muy importante no solamente cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país. No sé por qué no funciona. ¿Están prendidos? Ahí está. Gracias. Bueno, para respaldar la propuesta que ha hecho la senadora Claudia Anaya, creo que es muy importante no solamente el que México cumpla con los compromisos internacionales que se tienen. En este caso en particular, pues es fundamentado de una observación del Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y creo que es importante que no solamente se estén firme acuerdos o compromisos por parte de nuestro país, sino nosotros como legisladores tenemos la obligación de dar seguimiento para que los compromisos que se hacen en nombre de nuestro país pues puedan tener cabal cumplimiento. Coincido también que puede ser un tema presupuestal que haga ruido en todo gobierno y en cualquier gobierno siempre cuando se habla pues que se va a tener una responsabilidad financiera, siempre pues la primera es decir no, vamos a analizarlo, pero coincido también con la participación de nuestra compañera, la senadora Beatriz Paredes, en que si nosotros analizamos el número de migrantes que tienen este tipo de accidentes en el tránsito por el país y el costo que pudiera representar, pues tampoco representa una gran cantidad que pudiera haber un quebranto a la hacienda de nuestro país. Y en este sentido creo que es importante poder analizar con detenimiento esta propuesta y ver cómo sí podemos sacarla adelante y cómo respaldar a nuestra compañera senadora Claudia Anaya, porque no nada más es una propuesta que ella hace, es un compromiso que debemos de tener todos como representantes populares, como representantes también de las personas con discapacidad, porque en campaña nos comprometimos a representarlos y esta pues es una gran oportunidad de trabajar sobre todo con un sentido humano. Muchas gracias. Sí, gracias, senadora. Enseguida le damos la palabra aquí a nuestra senadora. Bueno, yo coincido muchísimo con la postura de la senadora Beatriz Paredes y la propuesta que hace nuestra compañera también es buena, pero yo creo que el fondo también de esto es lo que ella está diciendo, es refugio. Porque de cualquier manera, a cualquier accidentado, cualquier problema que hay dentro de nuestro país son atendidos, porque hemos estado cerca de los migrantes, y yo me considero una persona que ha estado muy cerca, y que en algún accidente, que en alguna cosa de esas, tienen atención en nuestro país. Aquí el fondo es el refugio, o sea, que si llegan a tener un accidente en nuestro país, o sea, con más facilidad tengan su refugio, es eso. Entonces, que no quiere decir, no estamos hablando totalmente de solamente un presupuesto, sino de el trasfondo o el fondo. Esa es mi opinión. Y yo creo que por ese lado no habría ningún problema, porque es por ejemplo, yo lo veo en Estados Unidos, he visto cómo llegan los que han sido mutilados por la bestia, y se les ha dado el refugio, y se les da todo el apoyo, y se les da hasta una pensión. Entonces, bueno, claro, es Estados Unidos, pero aquí es el refugio solamente, ¿no? Yo creo que es un tema que por humanidad o humanitario lo podríamos apoyar. Bueno, Muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido, como aquí ya lo han manifestado las compañeras senadoras, creo que independientemente que ya el artículo 8, el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley de Migración ya establece el derecho de los migrantes a recibir una atención médica. Entonces, el tema presupuestal creo que no puede ser un pretexto para no aprobarlo y que quede asentado en los términos que la senadora Claudia Anaya lo está proponiendo,
porque ya seguramente en el presupuesto de egresos ya está ahora sí que contemplada la posibilidad de atender médicamente a los migrantes. Por un lado, creo que en lo personal creo que no debemos de posponer ya la votación. Ya lo ha manifestado la presidenta de la Cámara de los Senadores, la cantidad de iniciativas que están pendientes de dictaminar. Si esta ya está dictaminada, ya tenemos la posibilidad, creo que hay un consenso en esta comisión de poder aprobarla, inclusive con el segundo tema, que es el que puedan tener la condición de refugiado una vez que se adquirió la discapacidad o sufrió alguna lesión, que también ha sido parte de la política pública del presidente de la República de recibir a los migrantes, inclusive de poder proveerles de una calidad migratoria aquí en nuestro país. Creo que bueno, en lo personal creo y coincido con la senadora Reynoso, que yo creo que ya estamos en tiempo y forma de poderlo dictaminar y poderlo aprobar en esta ocasión. El tema presupuestal, como yo aquí se ha comentado, siempre va a ser, ahora sí que por parte del gobierno federal y el que sea, o cualquier ejecutivo, pues a lo mejor un pretexto para que no se apruebe alguna situación, pero ya está contemplado, senadora presidenta, ya está contemplado seguramente en el presupuesto de egresos, porque la ley de migración así lo establece. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguna otra persona? Sí. Adelante. Yo nada más para sumarme a la solicitud que ha hecho la senadora Gina, si ya estamos listos para votarlo, y la mayoría de los que hemos tenido el uso de la palabra estamos por la afirmativa, pues podríamos solicitar que no se posponga ya y que lo podamos dictaminar en esta sesión. Es cuanto. ¿Alguien más que quiera participar? Sí. Sí. Adelante, senador. Gracias. Yo también creo que no podemos pasar inadvertido el carácter que tiene nuestro país, ¿no? Muy sui generis, de ser un país de origen, de tránsito, pero también de destino y de retorno, ¿no? Y creo que no podríamos mandar, mucho menos en esta comisión, señales que no son acordes no solo a los principios constitucionales, sino también a principios que se han generado a lo largo de la historia, y como una congruencia mínima. Si nosotros hemos ido a otros países, a Estados Unidos, buscando o cabildeando o haciendo trabajos de concientización para el respeto de los derechos de nuestros connacionales que se encuentran allá, lo menos que podemos hacer es mandar una señal de congruencia, pero también de sensibilidad hacia las personas que, dejando todo, que en un éxodo provocado no por una cuestión económica o no por una ambición económica, sino por una necesidad de seguridad y de mejor calidad de vida para ellos y sus familias, creo que es conveniente que mandemos una señal de que estamos con ellos, y creo que el posponer incluso la votación podría mandar una señal de duda, de que esta comisión tiene dudas si está o no con los migrantes, no solo con los mexicanos, sino también con nuestros hermanos centroamericanos. Es cuanto, presidenta. Adelante, senadora. Le aprecio mucho a la senadora Nestora, a la quien respeto y valoro su puntualización, porque si ya vimos que el tema presupuestal no es verdaderamente relevante, si ya existe, por otro lado, el tema de asistencia médica, entonces vamos a ver si el tema del refugio es el que llevaría a una crisis en la política migratoria. Lo que plantea la iniciativa de la senadora Claudia Anaya es que en el artículo 13, que señala: la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo alguno de los siguientes supuestos, y X, Y y Z, y adiciona el supuesto que durante su tránsito migratorio en el interior del territorio nacional haya adquirido una discapacidad o una lesión incapacitante que no le permita continuar con el trayecto a su destino si así lo desea. Primero hay un condicionante: que así lo desee. Muchos de los migrantes que vienen de tránsito van a reunirse con su familia a Estados Unidos.
O sea, es muy improbable que aunque haya tenido esta circunstancia, quiera quedarse, porque al revés, si tuvo una circunstancia de esta naturaleza, pues con mayor razón querrá llegar a que lo abrigue su familia. Pero además, en el artículo 18, que complementa la reforma propuesta al 13, se adiciona: si el extranjero ha adquirido alguna discapacidad o sufrido una lesión incapacitante, podrá presentar la solicitud referente al párrafo primero de este artículo en un término de 90 días no prorrogables. Eso siempre le da a la autoridad una posibilidad de maniobra. Vamos a suponer que el migrante sea una persona que no cumple con otras características, que sea imposible por razones de orden jurídico. Entonces la autoridad tiene el recurso, de todos modos se presenta la solicitud. Yo realmente no, sinceramente, pensando como autoridad, cosa que a mí me sucede demasiado, no le veo el menor riesgo a la iniciativa. Y creo que, como lo planteó la senadora Cruz Blatchett y la senadora Martínez García, lo podríamos votar de una vez. ¿Permiten? Miren, este dictamen se realizó en sentido positivo. Sin embargo, hubo algunas personas que estuvieron en contra, ¿sí?, argumentando sobre todo la cuestión del refugio, ¿sí? Por lo cual esas personas pidieron pues que se pudiera dar más tiempo para analizarlo, lo cual no me parece a mí que sea algo que no podamos hacer. Lo dije desde un principio y yo creo que estaremos en muy buena posición para que en la próxima reunión se pueda votar por consenso. ¿Sí? Adelante. Si me permite, Presidenta, yo le solicitaría que pusiera a consideración de la comisión aquí presente si estamos de acuerdo en votarlo de una vez o si la comisión presente decide turnarlo en una próxima sesión. Yo quisiera, porque somos compañeras, compañeros, pero sobre todo somos amigos. Si nosotros votamos ahorita este dictamen, lo vamos a votar a favor. Vamos a ganar la votación. Pero nuestros compañeros y compañeras de Morena tienen la votación del Pleno. Yo no quisiera que votáramos a favor ahorita y en el Pleno nos lo retachen. Porque le haríamos, políticamente a lo mejor ganamos un punto, pero le haríamos un daño a los migrantes discapacitados en esta circunstancia. Déjeme hacerle una consulta muy amistosa y sincera. Si posponerlo a la próxima sesión con el compromiso de hacer la sesión el lunes de la próxima semana, o de que tenga usted tiempo nos garantiza que sale adelante en el Pleno. Lo que yo no quiero es que votemos a favor aquí y luego la mano negra que nos detuvo el que ya saliera nos lo detenga allá. Con las barbaridades que están haciendo, que se preocupen porque 3 personas pidan refugio, pues es verdaderamente antihumano. Entonces, esta opinión la digo sin autorización de Claudia, pero lo que nos importa es salir adelante aquí y en el Pleno. Entonces, yo sé que le estoy pidiendo a usted un compromiso, pero bueno,
Ahora, si vamos al debate y si tenemos que hacer cabildeo, nosotros la preferimos votar de una vez. O sea, si de todos modos vamos a tener que cabildear y vamos a tener que ir a hablar a gobernación y no sé cuánto, sí preferimos votarla de una vez. Adelante. Yo nada más quisiera hacer una pregunta, tengo una duda. Ahorita usted menciona que hay algunas personas, son organizaciones de la sociedad civil, es el gobierno federal quien no está de acuerdo. Yo creo que sí es importante pues que se nos diga qué personas, porque se deja muy al aire que unas personas nos están pidiendo. Yo creo que sí es importante la aclaración. Sí, personas de la comisión, personas mismas de la comisión. Hablé hace un momento y les mencioné que, por ejemplo, la senadora Harp, que es una de ellas, está solicitando, ¿verdad?, que se posponga, sobre todo para hacer algunas precisiones con respecto a ello. Nosotros estamos, como le dije anteriormente, habíamos mencionado que iba en positivo, ¿sí?, que el dictamen iba en positivo. Sin embargo, también tenemos que atender pues a todas las personas, porque creo que debe de haber un consenso en esto, y pues prácticamente me estoy dando cuenta que sí lo hay. Entonces, nomás, a ver, permítanme, a ver mi secretario de la comisión, el secretario de la comisión, sí, quiere hacer uso de la palabra. Uno de los temas que queremos revisar nada más es plasmar que sea discapacidad permanente. De hecho, lo platicamos también con los asesores de la senadora Claudia Edith, y la otra parte es que la discapacidad se acredite por instituciones de salud del país. Entonces, estamos a favor, o sea, la redacción estaría a favor, pero le complementaríamos con estas partes para amarrar un poco y que quede más firme. Ese es también el tiempo que se está pidiendo, y la parte presupuestal, yo creo que no había ningún problema, pero la parte del asilo sí, clarificarlo más jurídicamente, porque la parte del asilo, la del refugio, lo pide quien viene huyendo de conflictos sociales, étnicos, religiosos, y si viene por ese motivo, pues ya lo podría pedir, ¿no? Entonces, el adquirir una discapacidad, no sabemos, lo que tenemos que fundamentar jurídicamente, que sí está bien sustentada esa parte. Lo platicábamos hace rato, y estamos de acuerdo que sea por una cuestión humanitaria, pero sí necesitamos sustentarlo jurídicamente. Ahorita ya también me mandaron una encuesta que trae datos sobre migrantes discapacitados, entonces con ese sentido se pediría un poquito más de tiempo, y en la Secretaría Técnica lo estaremos revisando, y ya sea proponer otras cuestiones de visas humanitarias, darle una salida, pero el chiste es que sea a favor, el dictamen sería a favor, no desecharlo, y sí, o sea, y serían ciertos candados, ¿no? El que sea discapacidad permanente, porque también lo platicamos, si sufre una discapacidad, se torció un tobillo, pues no es una discapacidad permanente, ¿no? O es una lesión, entonces, pero ya una discapacidad que sí, de alguna manera sí fue una función vital, ahí sí, esa discapacidad sí entraría, ¿no? Pero no cualquier tipo de lesión que provoque una discapacidad temporal, no sé si me explique. Entonces, especificar que sea… alternativa parlamentaria, para que no parezca que no quisimos votar, porque además se está transmitiendo, va a tener un costo, van a decir no quieren ayudarle a los discapacitados, etc. No, claro que no. Sí, por eso, ¿por qué no? La senadora Claudia es una experta. Claro. Las senadoras conocen las convenciones. ¿Por qué no lo votamos y le hacen las adecuaciones en el sentido de las que la está diciendo, y la comisión presenta las adecuaciones cuando se presente el dictamen de primera lectura? Resolvemos el proceso parlamentario, le damos a ustedes la certeza de que estamos abiertos, salimos de este tema antes de que se vuelva un tema politizado, y hacemos las modificaciones. En el cuerpo del dictamen podemos resolver el tema que es incapacidad temporal, que es discapacidad permanente, porque es un tema de conceptos, para que no haya ninguna duda. Y si tenemos que precisar el tema de refugio,
Yo pienso que no, pero esa es una observación interesante. Esa es una observación jurídica interesante. Entonces, ustedes tienen el recurso y nosotros comprenderíamos si el día que se presente el dictamen, a primera lectura dicen, la comisión ha acordado, para que se vote con estas cosas. Pero si lo seguimos posponiendo, corremos el riesgo de que se vuelva un tema politizado. Y nosotros adquirimos ese compromiso. No sé si… Sí. Sí, adelante. Sí, justo pedí la palabra hace unos minutos, precisamente lo que cambia no es el decreto, es decir, al menos por lo que se ha mencionado, las dudas que puedan surgir en las definiciones o especificaciones que se deban poner no es precisamente en el articulado. Creo que eso no cambiaría el fondo del dictamen, y que como se ha hecho en otros dictámenes, cuando se va a aprobar en el Pleno, se hacen los ajustes necesarios, que logren todos los consensos, pero de entrada creo que estamos en el momento para poderlo votar, y ya ha manifestado la disposición de que se hagan esas adecuaciones. Yo no veo inconveniente si de una vez lo votamos, y creo que es un mensaje muy positivo, más en esta coyuntura, en las circunstancias de lo que está sucediendo con todo nuestros hermanos centro y sudamericanos en su tránsito por nuestro país. Creo que es una buena señal. Creo que es un buen mensaje que arranquemos la primera sesión del año con un mensaje positivo y con la disposición de apoyar, y que este tema es muy sensible, muy sensible, y creo que podríamos avanzar y revisar en determinado momento aquellos ajustes que se deban hacer, que insisto, no va sobre el articulado, no va sobre el fondo, sino ya sería sobre especificaciones en la presentación. Es cuanto. ¿Alguna otra? No, ¿otro senador o senadora? Sí, senadora. Agradecerle, Presidenta, siempre su buena disposición. Efectivamente, siempre ha estado la comisión, el secretario técnico en la mejor disposición de sacar las cosas. Bueno, comentarles que el término es importante porque la propia convención nos establece que las discapacidades son permanentes, son limitaciones en las funciones auditivas, motoras, intelectuales, sensoriales, de manera definitiva. Entonces, por eso, si dejamos el concepto de a las personas que adquieren una discapacidad, pues estamos hablando obviamente de personas que van a sufrir una restricción en cualquiera de sus sentidos de manera permanente. Entonces, yo creo que en el reglamento de la ley es donde tiene que ir, que la acreditación de la discapacidad es por una institución pública del país, no en la ley. En ninguna ley dice que para acreditar tu discapacidad tienes que presentar, es más, ni siquiera en el programa de becas del presidente para personas con discapacidad, ni siquiera ahí dice que tienes que acreditar con un certificado médico de las instituciones de salud. Y ya es un programa, y ahí estamos hablando ya de lineamientos bien específicos que se tienen que presentar. Tampoco tiene impacto presupuestal porque lo que estamos haciendo es alinearlo con el tema de la pasada modificación a la ley de salud. La ley de salud ya dice, y esta ley también ya lo dice, o sea, los servicios médicos son para los nacionales y para los extranjeros que estén en el recorrido por el país. Entonces, impacto presupuestal no hay. Este es una atención que estamos dando, una recomendación que nos está haciendo el Comité Técnico de la ONU respecto a la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, pero no solo eso, también es extender esta tradición migratoria que tiene el país hacia uno de los sectores que sufren de mayor vulnerabilidad, y también lo comentaba ahorita con la senadora Paredes. Una persona que adquiere una discapacidad en el tránsito por este país va a hacer lo que vaya a hacer el resto de su familia. Si le ofertas, porque ahí dice, si él acepta esa calidad de refugiado, pero solo se la vas a ofrecer a él y no a su familia, la verdad es que la persona con discapacidad va a seguir a su núcleo familiar. Pero esto es una atención a la recomendación que hace el comité. La verdad es que es lo correcto que lo hagamos, y es una ley que tiene un alto sentido humanista para las personas que están en ese tránsito. Entonces, si hay acotaciones que hacer, yo creo que sí son muy importantes que las hagamos en la presentación de la primera lectura, para que avance y no existan las preocupaciones de quienes a lo mejor no se enteraron que en la ley de salud ya se obliga a la salud para todos. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro senador o senadora que quiera participar? Bueno, si no,
permítanme decirles, ustedes están haciendo un compromiso, yo también lo hago, ¿sí? El compromiso también lo hago, y por lo tanto creo que ya escucharon incluso al secretario técnico que sí hay que hacer, que estoy de acuerdo porque lo estuvimos comentando, lo estuvimos platicando, lo estuvimos analizando, y creo que sí es conveniente hacer algunas adecuaciones, ¿sí? Ya también lo dijo la senadora Paredes. Entonces he escuchado con mucha precisión sus comentarios, los cuales me parecen muy lógicos y excelentes, pero sí, entonces, ¿qué les parece si votamos, pero también que se hagan esas adecuaciones, y votamos que se hagan esas adecuaciones, y ahorita lo votamos con nosotros, sí, así es, obviamente. Entonces le pido al secretario que siga, por favor, y atienda este asunto. Entonces vamos a someter a su consideración el voto por la aprobación del dictamen, como viene, con la finalidad de que se realicen las modificaciones de manera posterior. Entonces, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, es aprobada por unanimidad, Presidenta. Muy bien. Entonces, ya aprobado seguimos con lo siguiente, y ahora pasamos a otro dictamen. Bueno, en esta y en su caso vamos a pasar a esta discusión y en su caso aprobación de un dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción 11, del artículo 3 de la Ley de Migración, por el cual se deriva de una iniciativa presentada por el senador Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario de Morena el 19 de febrero de 2019. En el dictamen solamente se propone reformar la fracción 11 del artículo 3 de la Ley de Migración, corrigiendo un error gramatical en la ley, definiendo como extranjero a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 30 constitucional. Actualmente, en lugar de decir posea, actualmente dice pasea. Entonces hay que cambiar ese término. Dice, no se consideraron necesarias las reformas propuestas a los artículos 8 y 132, así como las adiciones de una fracción 20 al artículo 3 y de un artículo 27 bis a la Ley de Migración, ya que por un lado se estarían duplicando disposiciones en materia de educación ya previstas en la propia ley. En nuestra Constitución Política y en la Ley General de Educación, y por el otro, la definición propuesta de persona en situación de vulnerabilidad no coincide con la establecida en la Ley General de Desarrollo Social y no se incluye en ninguna otra parte de la ley. ¿Sí? ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito al senador secretario consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Claro que sí. Someto a su consideración, si es de aprobarse el presente dictamen, las que estén y los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo, levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Gracias, senador secretario. El siguiente punto es un dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción 4 al artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, derivado de una iniciativa presentada por la senadora Jesús Lucía Trasviña,
Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena, el 7 de febrero del 2019. Se propone desechar la iniciativa por considerar que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a niñas y niños migrantes, cuando la causa de su migración derive de un conflicto social y cuya seguridad integral no esté plenamente garantizada en su país de origen, contraviene, en este sentido, las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que los estados están obligados a salvaguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener su nombre, una nacionalidad y en lo posible a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Además, que los estados parte deben respetar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, lo cual incluye su nacionalidad, su nombre y sus relaciones familiares. Asimismo, existen disposiciones ya previstas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para dar un trato prioritario a niñas, niños y adolescentes migrantes, estableciendo medidas especiales de protección y así garantizarles sus derechos. Es por ello que el Estado mexicano no puede de manera unilateral, sin la participación del Estado del cual es nacional el niño o la niña migrante y sin seguir el cauce legal del procedimiento de naturalización, otorgarles la nacionalidad mexicana, ya que se vulneraría su identidad y se iría en contra del principio de interés superior de la niñez. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario al respecto? Adelante. Gracias, Presidenta. A mí me parece que el fundamento del dictamen es correcto. Sin embargo, me gustaría que nos enteráramos, que solicitáramos información de cuántos niños entran al país por razones de conflicto, XY razones, sin papás. Niños que no sepamos, porque creo que es aunque en términos de solución la que plantea la senadora no es la correcta, por razones jurídicas, es un problema real. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que solo adivinas por su tono o por cómo pronuncian de dónde son? ¿Qué pasa si no los reconoce ningún papá, si no están los papás? Entonces, los niños nómadas o los niños abandonados o los niños expulsados, sobre todo de Estados Unidos, que llegan solos. Entonces, me gustaría que esta iniciativa que vamos a votar nos dé pauta para hacer un esfuerzo como comisión sobre el tema de niños abandonados. Muy bien, senadora Paredes. Entonces, les pregunto a los presentes, a las senadoras y senadoras, si tienen algún otro comentario al respecto. Si no hay más comentarios al dictamen, solicito al senador secretario consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Claro que sí, consulto a las senadoras y al senador en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba por mayoría, presidente. ¿Los que estén por la negativa? ¿O por abstención? Entonces, por unanimidad, perdón. Como siguiente punto del orden del día, pasamos a la discusión y, en su caso, aprobación de un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios con relación a las caravanas de personas migrantes centroamericanas que han arribado a la frontera sur de México. El pronunciamiento les fue remitido con anticipación, por lo que pregunto, ¿alguna senadora o senador quiere hacer algún comentario al respecto? Yo sí. Adelante. Perdón,
Yo nada más una sugerencia de algo que ya se había tocado en esta comisión, Presidenta, es tal vez no utilizar el término caravana para referirnos al fenómeno que están viviendo. No, se había platicado que no necesariamente es correcta la utilización de esa palabra y habíamos utilizado ya en esta comisión el término éxodo. Entonces creo que sería más pertinente en el inicio, en el primer párrafo, en la primera línea dice, ante la presencia de la caravana, de las caravanas, perdón, entonces yo sugeriría realizar una modificación para que quedara ante la presencia de los éxodos migrantes en la frontera sur de México. Únicamente esa sería mi observación, Presidenta. Gracias. Gracias, senador Israel Zamora. Entonces, quisiera hacer, sí, adelante. Gracias, Presidenta. También en el mismo sentido, yo traigo una propuesta que quisiera que se pudiera adherir a este pronunciamiento, precisamente en el primer párrafo, donde habla ante la presencia de las caravanas migrantes en el sur de México, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, quienes integramos la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, consideramos primordial el acompañamiento del Estado mexicano. Yo quisiera nada más que pudiéramos adherir ahí y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto en virtud de que creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, como ya se ha dicho aquí en esta comisión, del momento que se está viviendo en materia migratoria y que precisamente, y esto lo traigo a colación como, ahora sí que entre paréntesis, precisamente creo yo que es muy importante que generemos y que desde el Senado de la República nosotros podamos impulsar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos verdaderamente atienda el tema y derivado de precisamente que en el informe de la titular en la comisión permanente precisamente no hizo alusión en ningún momento del tema de migrantes, inclusive pues fue un tema muy sonado, muy conocido, muy discutido, en donde se pudiera dar a entender que precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no esté interesada en el tema de migrantes. Yo creo que es importante que se pueda retomar y recalcar aquí en nuestro pronunciamiento como comisión. Es una propuesta que hago. Muy bien, senadora, gracias. Yo le preguntaría aquí a nuestro secretario técnico si en este caso procede lo que está mencionando la senadora. ¿Sí? En este sentido también quisiera hacerle la petición de que ponga atención de que sí, a lo que mencionó también el senador. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Es el párrafo tercero. Quienes integramos esta comisión. Sí. Quienes integramos esta comisión, estamos conscientes de la vulnerabilidad y de las condiciones de las que huyen. Yo quisiera proponer, quienes integramos esta comisión estamos conscientes de la vulnerabilidad y de las difíciles condiciones que enfrentan en sus regiones de origen, en lugar de las que huyen. Porque los que son migrantes por razones económicas no huyen, están buscando una oportunidad. Huyen los que van por violencia, entonces me parece que es mucho más pertinente poner el párrafo que propuse. Quienes integramos esta comisión estamos conscientes de la vulnerabilidad y las difíciles condiciones que enfrentan en sus regiones de origen. Y ya, todo lo demás. Gracias, senadora Paredes. Yo creo que esas precisiones de las que se acaban de mencionar aquí serían pertinentes si se pudieran cambiar, ¿verdad? Sí. Le pregunto al secretario técnico. Bueno, pues yo creo que pasamos al siguiente punto. Si así votamos y pasamos al siguiente punto. Votamos
sí se hacen estas correcciones a lo que es este pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, y enseguida seguimos con el orden del día. ¿No? Sí, Del pronunciamiento con las con las modificaciones. Bien, entonces someto a su consideración el pronunciamiento con las modificaciones propuestas. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Y se aprueba por unanimidad, Presidenta. Señor senador secretario. Gracias. Finalmente, pasamos al punto de asuntos generales. ¿Alguna senadora o senador que desee presentar algo en este rubro, de asuntos generales, favor de hacer uso de la palabra? Bueno, yo quisiera comentar algo. Bueno, yo quisiera reconocer a la presidenta en esta comisión en un reciente viaje que realizó ella con su servidor para conocer de viva voz las circunstancias en las que están viviendo algunos trabajadores agrícolas en el estado de Washington. Creo que es un tema que pudimos observar de primera mano, en donde es pertinente que esta comisión también participe, y me imagino que pronto les estaremos haciendo llegar a cada uno de ustedes algunas propuestas para fortalecer los trabajos de esta comisión en ese tema. Es cuanto, Presidenta. Sí, yo quisiera agregar que fue una experiencia realmente muy, hasta diría deprimente, ¿verdad?, enfrentarnos a tantos hechos en los cuales viven tan injustamente los trabajadores de estas lecherías, porque eso es en el estado de Washington. Escucharlos, dar sus testimonios al respecto de abusos, incluso sexuales. Entonces es algo bastante serio. Esto ya fue comentado incluso con el canciller Marcelo Ebrard, en el cual mencionó con mucho agrado, ¿verdad?, que esto podría ser hasta tema para que se llevara al TEMEC, ¿sí?, y que a través de un panel se pudiera dar solución a esto, que es una situación bastante difícil para nosotros aceptar esta situación de nuestros connacionales en Estados Unidos. Entonces, pues hasta podría ser la primera, ¿sí?, el primer panel en el cual pudiera llevarse a cabo este asunto, lo cual me parece excelente, ¿verdad? Y bueno, pasando y siguiendo con este orden del día, y si quieren hacer uso de la palabra, ¿alguno de ustedes? ¿No? Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 8ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y se cita para la próxima, que con nuestro calendario de trabajo se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias, Presidenta. Un gusto verla. Gracias. Que puede ser el primer